Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, tenemos a Tarashi Gakko, esta vez patrocinado por Carlos Retalman, que bueno, ha tenido a bien pues unirse aquí a los miembros de Patreon que han coincidido muchos pidiendo a Tarashi Gakko, así que bueno, está de moda. Y bueno, el título se llama Pineapple Kryptonite. Es decir, la Cristonita de kriptonita. piña. Sí, efectivamente. O la piña kriptonita, ¿no? Partiendo de esta premisa, yo ya no sé qué podemos esperar. Así que bueno. Viendo el fotograma que lleva la gafa de Pepe Gafes. Pepe Gafes aquí en España era un cómico, vamos, un personaje de un cómico que lleva unas gafas así de grandes. Decía, qué mala suerte, chato. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. The Alien Task Force insists there is no present danger in Southern California's desert area. Bueno, pues una vez más nos dejan con la boca abierta. Yo no, de verdad, porque claro, la letra de la canción, eso habla de una piña que funciona como kriptonita, debilitando a la protagonista, en plan, como si fuera A su la padre. protagonista. O al alien ese que ha salido que se ha comido al perro. Claro. Entonces, a ver, porque por lo que entiendo también es una metáfora de algo que puede ser atrayente, pero a la vez peligroso. Y bueno, siempre con el sentido del humor tan particular de Atarashi Gakko. Sí, Lo que sí veo con la música es una mezcla de un montón de cosas, tío. Parece entre electrónica, un poquito de base de hip hop, de un poquito funky. sí. Am, Así que nada, bueno, las voces suelen combinarse, como vemos habitualmente, líneas melódicas con un poquito em, de fraseo, es decir, mucha teatralidad, como suele ser habitual.
Em, Y el vídeo es muy americano, ¿no? sí, muy americano. El coche, de hecho, la matrícula es lo primero que me ha llamado la atención. Y luego lo del hombre haciendo autostop y yendo para el área Al 51. área 50. Em, sí, me Me quedo un ha poco. dejado muerto. Sí, sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y cantando en inglés, que están cantando en inglés. Ah, Una sí. parte, ¿eh? Ujú. Em, no sé si ellas han llegado a hacer gira americana, Pues pero no lo sé. puede que sí. Ya nos lo dirán en comentarios que nuestra audiencia es muy, muy, muy sabia. Sí, sí. De todas maneras, como siempre, ¿no? Es decir, Atarashi es muy caótica en todo lo que hace y muy inesperado. Lo interesante de ella es que nunca sabes qué va a hacer a continuación. Así que El alien ese parece un monstruo de su salido de los Power Rangers. hombre, entre que ha ido el perro, ha desaparecido, después hemos visto el brazo ese alienígena, no sé, yo no sé si es que el alienígena se ha comido el perro, O el perro se ha comido al alienígena o algo, ¿no? bueno, Mira, se llama Toby, ¿eh? o el perro se ha transformado en el bicho. Así que, bueno, veremos. Sing a lullaby before you die. Sing a Estoy estupefacto. Bueno, ha sido un momento de lucha muy Power Ranger Pero mucho, mucho, mucho. en el que, bueno, primero consiguen abrirle una herida con la katana y ya dentro de la herida le meten la piña para rematarlo, ¿vale? Un poco sádico, ¿vale? Es como echarle sal en las heridas y cosas así para que sufra más. Eh, El bicho ha sido muy interesante. Madre mía, vaya cuatro, ¿eh? sí, sí, es... Pero caracterizado de la familia ahí con el pelo largo, ahí hippie con el bigote, me ha matado también. Sí, sí, y echándole ahí alcohol a la barbacoa, a lo bestia. De hecho, Que te- ha habido una llamarada ahí que se ha echado para atrás como diciendo, Es que eso te lo digo por experiencia. Una vez he tenido que echar para atrás porque como te sobres con el alcohol o con el... para encender la barbacoa, tela. te queda sin cejas, ¿eh? Uy, sin cejas y sin ojos, como te dejo. Así que me encanta la cara de Suzuka.
es que Mira, ya tenemos portada para... se mete totalmente en el papel. Bueno, he estado así un poquito investigando y efectivamente han hecho gira americana en 2023 y 2024. Así que, oye, eso dice mucho, ¿eh? Pues sí. De que esta banda tenga esa proyección internacional. Y hay una cosa que me ha dejado súper loco, pero súper loco, y es que han aparecido en el show de Jimmy Kimmel. Hombre, Yo pues ahí ya es un nivel, ¿eh? que no tengo ni idea de, de cómo ha podido Jimmy Kimmel presentar a estas chicas y cómo ha podido reaccionar el público del plató a una actuación de estas chicas. Pues habrá que buscarlo. No, 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 sí lo estoy localizando ya. Que es que, vamos a darle una sorpresa aquí a los fans del canal y van a tener aquí la sorpresa. De hecho, cuando lo vean en el título, ahora sabéis lo que vais a ver, ¿no? Aquí estará Chicago con Jimmy Kimmel, pero en el título voy a poner más sorpresa. Así que, y que digan, ¿y esto? ¿Y esto qué va a ser? ¿Y esto qué va a ser? Es que me ha entrado tanta curiosidad de que esto hay que verlo. Así que, bueno, pues, a ver, interpretando Tokyo Calling. Bueno, pues me temo lo peor. Amigos, Atarashi Gaku en el show de Jimmy Kimmel. But first, making their U.S. television debut with the song Tokyo Calling, Atarashe Gakko. Choco Cody, Machiwa almost funny. Madude Akubu Devi just a Yakudo Satori. Choco Cody, Machiwa almost funny. Keep on a beat a Haruka Kanata no glory. Choco Cody, Choco Cody, Choco Cody. Choco Cody, Choco Cody, Choco Cody. 借金返絶対読みたいけどやめれない父さん大学見解を日ネットに引きこもってる兄さん本当の限界現実逃避アイドルのプリカさんその感動空不意に流れてきたあの旋律はラララムヤララムヤララムヤララムヤ東京コリ街は今日もポリアクセクトいつもとくれない Sorry 東京コリ人々は時希望の未来どこへ抜け出せない森東京コリ東京コリ東京コリ東京コリ東京コリ東京コリ一度きりの人生そば打ちバイト始めるのさ一度きりの人生猫カフェバイト始めるにさ一度きりの人生キャバクラバイト始めるからさ晴れ渡る青空一緒に歌うあの旋律をNo me esperaba que fueran vestidas así. Yo tampoco. Esto es, además, este vídeo, bueno, se ha subido hace 4 meses. Así que, bueno, hace poquito, bueno, lo ha subido una persona, ¿vale? Pero que no sé exactamente de cuándo sería esto. Pero estoy flipando, flipando. Em, la gente está como loca. Está viendo esto y está alucinando. Claro, para el público americano. Y mira que esta performance más o menos es normalita dentro de Tarashi Gakko, que no están haciendo nada muy estrambótico, Sí, bueno. pero que sí, pero que muy bien, muy bien. Ahí la pose del principio que me parecían a las fuerzas especiales de Freezer. Que con el casco.
Pero es que luego cuando no sé si era Suzuka la que se ha echado para adelante y estaban las otras tres haciendo así que parecían los masillas de Freezer ahí. Claro. Y que aparecer en el programa Jimmy Kimmel claro, que es un trampolín muy grande a nivel internacional, ¿vale? Porque es uno de los night show de referencia en Estados Unidos y ahí te ve absolutamente todo el mundo. Y yo me imagino a la gente viendo el programa en sus casas con la mandíbula Con desencajada. la misma cara que tenemos nosotros. Así que me parece fantástico. El baile, como siempre, impecable. Se sincronizan genial, muy precisas, todo muy bien. Muy serias, así, desafiantes. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Porque además mezclan cosas tradicionales con esa base moderna, ¿no? Que no sabes si decir es un punk moderno, es un mezclado con música electrónica, es raro, pero bueno, el sello de Atarashi está ahí. Mola, mola. Mola un montón. Esta coreografía me ha encantado, ¿no? Sí, sí, además que yo las veo ahí un poco contenidas, depende de hacer de sus locuras, pero Em, la verdad que la coreografía es alucinante, ¿eh? yo creo que tienen que tener en cuenta de dónde están. Están en un plato de televisión y lógicamente han tenido que adaptar algo para que funcione en un programa de televisión, ¿no? Lo mismo no pueden hacer el mismo tipo de show, no lo sé, ¿no? Es decir, yo es por hablar. Si sabéis algo de esto, pues lo ponéis en comentarios. Me gustaría ver las caritas de nuestros espectadores cuando se vayan a por la primera reacción y de pronto se encuentren con esta otra de bonus. Así que, amigos, mira, este tipo de cosas que salen improvisadas y nos gusta sorprender. Venga, vamos a seguir. History! Em, Mira, mira, en 2023 es... una de ellas no era Suzuka, era otra. Le hace así a uno del público y el otro. Pero, uy, esto no me lo esperaba yo que acabaran la canción ahí entre el público, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Y este hombre aquí con las manos preparadas para chocar, está a tope, a tope, está a tope. Mira, está la mujer de aquí abajo también. Están todo el mundo con la sonrisa de diciendo, ¿esto qué es? Pero nos lo estamos pasando muy bien. Sí. Es que todo el mundo está con puños arriba, con las caras.
aplaudiendo. Sí, 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 el público está a tope con ellas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que, bueno, impresionante, impresionante. Bien por ellas y me alegro un montón de que vayan teniendo éxito a nivel internacional. Bueno, Sí, me alegro de que muchos grupos japoneses, muchas bandas japoneses estén abriéndose y camino. camino y que tengan oportunidades fuera porque es que se lo merecen. El mundo no sabe el talento que hay aquí. Digo aquí como si yo estuviera en Japón. Aquí, digamos, ya me siento yo parte de... Además, de verdad, ¿eh? Sí, 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 No sí. lo sabíamos nosotros hace 10 meses, pues mira, si te Total. aportamos nuestro granito de arena para que la gente conozca Sí, sí. todos estos grupos, pues oye, ¿eh? Pues genial. Bueno amigos, pues espero que lo hayáis disfrutado. Carlos Retalman, esto no te lo esperabas, ¿eh? Venías por una y has acabado con dos. Bueno, pues se agradece un like, suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Y amigos, ya sabéis, dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Hemos subido una triple reacción de First Contact, ¿vale? El proyecto de Ryu en el que Sawa, la bajista de Aldius, pues tiene esta nueva oportunidad, una nueva banda y nos alegramos que vayan teniendo, digamos, que vayan siguiendo su camino musical a pesar de que ciertos proyectos se vayan cerrando, ¿no? Bueno, Ujú. pues también tenéis el Patreon, que son reacciones personalizadas, 2 4 6 8 10 dependiendo del Patreon que elijáis en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. El otro día ayer o antes de ayer, pusieron en comentarios que cómo se podía hacer Patreon. Yo le puse el enlace, pero de todas maneras, en cada reacción, en la información de la reacción, están los enlaces, tanto para haceros miembros como para haceros Patreon, ¿vale? Y luego, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos, por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.